¿Eres feliz? Si tu respuesta es sí, seguramente habrás evaluado cómo te sientes ahora. Y si ahora mismo tienes relaciones sanas, personas a tu entorno donde te sientes apoyado y seguro. Y si me has dicho que no, seguramente es porque ahora mismo no te sientes bien o acabas de vivir alguna circunstancia que no te gusta. De esta manera sabemos que la felicidad no es algo constante, sino que es algo cambiante y que además es una correlación entre cómo te relacionas contigo mismo, contigo misma y cómo te relacionas con tu entorno. Por lo tanto, la felicidad no es algo que sea infinitivo y que siempre esté con nosotros, sino que son momentos donde tú estás vibrando, estás conectando con ese estado de emocionalidad, con ese estado de alegría, con ese estado de conexión. En este sentido, para saber lo que es la felicidad y poder entender la fórmula de la felicidad, vamos a hablar de un psicólogo que es experto en psicología positiva, que se llama Martin Seligman. Este hombre ha definido dos pilares que vamos a usar ahora mismo para poder entender lo que es la felicidad. Una sería una fórmula que es cómo una persona alcanza la felicidad y la otra sería unos pilares que nos ayudan a entender dónde se sostiene esa felicidad. Por lo tanto, vamos a ver qué la crea y luego cómo sostenerla. Primero vamos a hablar de esa fórmula que Seligman nos presenta. Él nos dice que la felicidad es tu punto de partida más tus características de vida más las decisiones que tomas en tu vida. Vamos a ir definiendo una por una. El primero es el punto de partida. ¿Qué quiere decir Seligman con el punto de partida? Tu punto de partida habla de tu historia de vida, de tu genética, de tu biología, de cómo tienes la sensibilidad al estrés, de cómo gestionas las emociones, de cuáles son tus creencias, tus limitaciones, tus miedos, tus sueños, tus anhelos. Todo eso, del punto de partida, hablaría del trabajo personal que tiene cualquier individuo. Esto es muy importante porque además Seligman aquí denomina que esto es un 50% de la felicidad. Pero claro, esto quizás suena demasiado determinista, ¿no? Como que unas personas parece que tienen más fácil ser feliz que otras simplemente por el entorno donde han crecido o por el tipo de temperamento o personalidad que tienen. Y aunque ciertamente sí tienen un valor y una importancia que hay que tener en cuenta, todo se puede cambiar. Porque lo único que no se puede cambiar es lo que tú no quieres ver, no quieres entrar en eso. Hay una frase que dice que no me es ciego que no quiere ver. Pues por ahí sería más o menos como lo queremos definir. Seligman nos dice que ese punto de partida tiene un 50% de peso exactamente porque es algo determinante. Es algo que se supone que si una persona no hace el trabajo personal, el desarrollo, el autoconocimiento y todo lo necesario para transformar esa parte de sí mismo, va a tener mucho peso en su vida. Si una persona empieza a entenderse a sí misma, a comprenderse, a trabajarse, a desmantelar y sacar del desván de la caja de Pandora los secretos, los miedos, las historias conflictivas que he vivido y empieza a trabajarlas para poder vivirlas o recordarlas mejor de una forma más sana para mí, aprender de las circunstancias difíciles de mi vida, todo eso va a hacer que cuando yo tenga que denominar ese punto de partida, va a ser un punto de partida que yo estoy eligiendo. Porque aunque esas circunstancias, la gran mayoría, no las hemos elegido, son cosas que traemos de serie, cuando tú eres consciente de tu punto de partida, siempre puedes elegir qué vas a hacer con eso, ¿vale? Y ese es un gran poder que determina si este porcentaje está más alto o más bajo. Luego lo vamos a ver con la última variante para entender por qué es tan importante ese desarrollo personal, ese autoconocimiento, para poder determinar, oye, este punto de partida realmente tiene tanta importancia en mi vida o ya tengo un trabajo y no tiene tanta importancia en mi vida. Ahora lo vamos a ver. Luego Seligman nos dice que son las características. Las características, Seligman dice que es apenas un 10%. Esto es muy interesante, porque ¿cuántas veces decimos, no, mira, yo voy a ser feliz cuando mi pareja cambie, o cuando tenga tal trabajo, o cuando gane tanto dinero? Y ponemos fuera de nosotros lo que es la felicidad. Sin embargo, Seligman nos dice que es apenas un 10%. Por lo tanto, tu nivel socioeconómico, el país donde vives, las relaciones que tienes, tan solo representan el 10% de tu felicidad.
Por lo tanto, si es algo realmente tan pequeño, significa que hay un valor todavía más importante en todo esto. Y sería el tercero, que Seligman llama la voluntad, que es decir, las acciones. Cómo tú emprendes movimientos, decisiones y acciones en base a tus características y en base a tu punto de partida. Seligman nos dice que la voluntad es apenas un 40%, que es mucho. Pero claro, la voluntad tiene tanto poder que eso puede transformar tanto tus características como tu punto de partida. Porque no es tan importante lo que te pasa en la vida, sino qué haces tú con lo que te pasa. Es decir, tu percepción, tu forma de verlo, tu forma de interpretarlo, si aprendes o no aprendes, si echas culpas fuera o te responsabilizas, si tomas decisiones en base a tu autocuidado, el amor propio, tu felicidad y empiezas a actuar en esa coherencia. Esto hace que tu punto de partida se transforme porque empiezas a descubrir quién eres, tus limitaciones, tus potencialidades y actúas en consecuencia con ello, y esas características que rodean ese ambiente de quién eres también las puedes cambiar porque empiezas a elegir relaciones conscientes, relaciones que son más afines a quien tú quieres ser, empiezas a seleccionar también el trabajo que tú quieres o a estudiar o ponerte manos a la obra para tener el trabajo que a ti te gustaría tener. En definitiva, estamos hablando de que dentro de esta fórmula, la última variante, que sería la voluntad de acción, es capaz de transformar toda la fórmula. Porque todo ese punto de partida, tú lo puedes cambiar con ese autoconocimiento, las características las puedes cambiar si te pones manos a la obra, y por lo tanto esa voluntad que a priori, si no haces nada, representa un 40%, pero podría realmente subir muchísimo más si entiendes la capacidad que tienes de cambiar tu vida emprendiendo un camino de autoconocimiento y empezando a actuar en coherencia con quién eres y quién quieres ser. Seligman nos trae esta fórmula para entender dónde tenemos la felicidad, que sería una mezcla entre estas tres variantes. Pero claro, con el tiempo él se dio cuenta de que a esto le faltaba algo, ¿no? Vale, sí, yo ya sé que así se crea la felicidad, pero ¿cómo la mantengo? ¿Cómo yo puedo mantener la felicidad? Entonces Seligman nos habló de lo que ha llamado el modelo PERMA. El modelo PERMA son como los 5 ingredientes del bienestar y de la felicidad que Seligman nos trae. El primero sería las emociones positivas. ¿Qué son las emociones positivas? No estamos hablando de edulcorar lo que te pasa. No estamos hablando de que en un día donde tú sientas tristeza digas, no, tengo que sonreír porque las emociones positivas me hacen ser feliz. No. Estamos hablando de estar abierto, de estar receptivo a todo lo que tú estás sintiendo desde esa apertura optimista, desde esa apertura amorosa, desde esa apertura agradecida. Cuando una persona tiene estas emociones positivas abiertas, no significa que no llore, que no sienta dolor, que no se enfade, pero no se enfada con el otro, siento rabia. No me pongo triste porque pienso que la vida es injusta, siento tristeza. No tengo miedo porque pienso que no soy suficiente, o me falta algo, o me van a hacer daño. Simplemente siento miedo y miro cómo puedo superarlo. Esas emociones positivas es más la puerta que te predispone a transformarte a través de las dificultades. Entonces, eso te puede llevar a ser agradecido incluso con los momentos difíciles de tu vida, aprender de las circunstancias difíciles de tu vida y experimentar amor incluso en momentos de dolor. Esto es lo que Seligman denomina emociones positivas. Luego tendríamos lo que Seligman ha llamado el compromiso o estado de flujo. Es muy interesante y de hecho si queréis en otro vídeo podemos hablar de ese estado de flow o estado de flujo, que si queréis lo podéis poner en los comentarios y prepararé un vídeo para poder explicarlo. El estado de flujo es algo que experimentan muchos deportistas de élite y artistas. ¿Qué es el estado de flow? El estado de flow es cuando una persona está tan conectada, tan comprometida, tan inmersa en lo que está haciendo, lo que está estudiando, lo que está pintando, lo que está practicando, que pierde la noción del tiempo. Es como si no hubiera un fuera y un dentro. Todo es uno. Por ejemplo, un músico que está tocando la guitarra y entra en estado de flow, es como si el propio músico se convirtiera en la guitarra y siente de una manera mucho más profunda esa conexión con el instrumento, como si realmente él fuera las cuerdas, él fuera la música. Esto, llevado
el mundo más rutinario, el estado de flow o el estado de compromiso significa que tú cuando estés escuchando a una persona, escucha a la persona. Cuando estés tomándote el café, tómate el café. Cuando estés estudiando, estudia. Cuando estés lavándote los dientes, lávate los dientes. Sería como la capacidad de comprometerte con lo que estás haciendo en un mindfulness, en un aquí y ahora haciendo lo que estoy haciendo. Ese estado de compromiso contigo mismo y con lo que estás haciendo te lleva a un estado alterado de conciencia, donde empiezas a experimentar de una forma mucho más vívida lo que estás haciendo e incluso puedes entrar en partes de tu cerebro de más creatividad, de más habilidades para poder pensar más rápido, para poder actuar, para poder tener ideas creativas, o lo que se llama también pensamiento lateral, que es como cuando estás en ese estado de flow, de repente te pueden llegar ideas que nunca te habías imaginado, pero porque has entrado en ese estado tan profundo de conexión. Y eso lo puedes hacer con una persona. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí Seligman es que uno de los pilares que sostiene la felicidad es que cuando tú quedes con alguien, estés trabajando, estés hablando con un cliente, con tu jefe, con tu pareja, con tu familia, haz lo que estés haciendo. No te disperses en 700 cosas porque no vas a poder hacerle caso a ninguna. Y además te sientes desconectado de la persona o de lo que estás haciendo. Por lo tanto, el estado de flow es tremendamente importante para sostener la felicidad. El tercer pilar que Seligman nos trae son las relaciones. Como no, las relaciones ya quizás es por todos conocido que son tremendamente importantes y que básicamente se dice que nosotros somos el resultado de las 5 personas que tenemos en nuestro entorno. Y esto tiene mucho de real, porque las personas que elegimos a nuestro lado representan lo que nos hemos negado a nosotros mismos, quiénes somos o quiénes querríamos ser. Por lo tanto, esas personas que tenemos en nuestro entorno van a fomentar o limitar nuestras capacidades. Depende de lo que tú elijas. Hay personas que quizás no les gusta tanto retarse y prefieren más estar en la zona de confort, pues van a elegir personas que sean más afines, no personas que les reten a ser mejor. Sin embargo, personas que quieran aprender, salir de su zona de confort y desarrollar sus capacidades, seguramente van a elegir personas que no sean como ellas, que sean distintas, que les saquen de esa zona de confort. No porque tú no puedas solo, sino porque las relaciones, las personas que elegimos a nuestro lado, crean una red de apoyo, donde tú te sientes cómodo, cómoda, te sientes tu hogar, sientes tu apoyo, puedes compartir, puedes sentirte vivo y sobre todo que cuando una persona comparte y sociabiliza, llega mucho más lejos en su desarrollo personal. El cuarto pilar que Seligman nos trae es el sentido de vida. Claro, aquí podríamos decir, wow, Héctor, el sentido de vida, es que el sentido de vida es tan grande, tan ambiguo, que, claro, ¿cómo no voy a ser feliz, no? Si encuentro el sentido de mi vida. Algunas veces el sentido de vida no es algo que se te da y que tú cuando lo hagas vas a estar feliz, sino es algo que tú das a algo que estás haciendo. Puede ser directamente el propósito de para qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Para qué te despiertas todas las mañanas y te preparas algo rico, algo sano? ¿O para qué vas al gimnasio? ¿O para qué le dices te quiero a esta persona? ¿O para qué vas a tu trabajo y haces las cosas de la mejor forma que sabes hacerlo? ¿O para qué le dices gracias a esta persona con una sonrisa? ¿O para qué estás estudiando esto que estás estudiando? ¿O para qué estás grabando este vídeo? Todo el sentido que tú aportes conscientemente es un propósito para ti. Entonces no se trata tanto de encontrar el propósito de salvar al mundo, curar el cáncer, encontrar la cura de la inmortalidad. O sea, todo eso está muy bien, pero no es lo que nos está diciendo Seligman. El Seligman nos dice que podemos poner sentido en pequeñas cosas que nos lleva directamente además al quinto pilar, que son las metas. Sentir que vas cumpliendo tus metas. Sentir que vas avanzando. Por lo tanto, este último pilar, que como podéis ver todos van unidos de algún modo, este último pilar es que tú vayas consiguiendo tus logros, que vayas pudiendo conseguir lo que te vas proponiendo. Puede ser estudiar esa carrera que quieres estudiar, o ese curso, o grabar ese vídeo que se te está resistiendo, o subir tu peso en el gimnasio, o hablar con esa persona que te da miedo hablar, o dejar de hablar con esa persona que llevas intentando hacer un montón de tiempo, o poner ese límite, o pedir ese ascenso.
puede ser cualquier tipo de pequeño objetivo que tú te plantees y que lo cumplas. Y esto es muy importante porque Tony Robbins, por ejemplo, decía que si tú no sientes que estás avanzando en tu vida, seguramente no te sientas feliz. Por lo tanto, cumplir los objetivos que te vas proponiendo de manera realista es muy importante. Aquí Seligman nos ha traído la fórmula de cómo se crea la felicidad y los 5 pilares que la sostienen y la fundamentan. Si aún así no te queda muy claro cómo hacer ahora con todo esto, qué tengo que hacer, cómo soy feliz, cómo no soy feliz, Si no te ha quedado todavía claro qué es la felicidad, cómo soy feliz, por qué no me siento feliz, te voy a plantear 5 preguntas que puedes hacer desde ahora mismo para emprender ese viaje a tu felicidad y a sostener tu felicidad. La primera pregunta sería, si en este año, en 12 meses, en este 2026 que va a entrar, no cambiara nada de tu vida de manera externa, es decir, tienes el mismo trabajo, el mismo ingreso de dinero, la misma pareja, la misma familia, los mismos amigos, si no cambiara nada de fuera, de tus características, ¿qué cambiarías de tu vida para ser más feliz? Es decir, ¿qué está en tu mano? ¿Qué puedes hacer tú contigo mismo ahora, hoy, esta semana, para empezar a cultivar tu bienestar? Quizás puede ser aprender a cocinarte más rico, puede ser apuntarte al gimnasio, puede ser apuntarte a ese curso que estás posponiendo. Busca, elige y ponte manos a la obra. La segunda sería, ¿qué 3 cosas has dejado de hacer que están perjudicando tu felicidad? Es decir, son 3 cosas que antes te hacían feliz, te gustaban, te lo pasabas bien, sabías que era buena para ti, pero las estás dejando de hacer. Quizás antes quedabas más con tus amigos y ahora no lo haces tanto. Quizás antes llamabas más a esa persona o a tus padres o a quien sea y ya no lo haces tanto. Quizás antes salías a correr y ya no lo haces tanto. Quizás antes leías más de desarrollo personal o de autoayuda y ya no lo haces tanto. ¿Qué es lo que has dejado de hacer que está perjudicando tu felicidad? La pregunta número 3 tiene que ver con las relaciones. Si tu vida solo dependiera de las relaciones que tienes, te pregunto, ¿qué conversación tienes pendiente? ¿Qué límite estás reprimiendo y deberías de poner? ¿Y qué sentimientos estás reprimiendo y deberías de expresar? Si tu vida dependiera de estas relaciones, ¿qué harías? La cuarta pregunta es, si pudieras ver a tu mejor versión, de aquí a un año, por ejemplo, la mejor versión que te imaginas, ¿vale? Dime, ¿estás ahora mismo actuando para convertirte en esa mejor versión? ¿Qué es lo que estás haciendo para convertirte en esa mejor versión? ¿O qué estás haciendo que te está impidiendo convertirte en esa mejor versión? Dale una vuelta a qué acciones deberías de hacer o dejar de hacer y ponte a ello. Y la quinta pregunta es, cuando actúes y te pongas manos a la obra con estas 4 preguntas que te acabo de decir, ¿qué obstáculo va a aparecer en tu vida? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Qué estás dispuesto a hacer para romper tus límites y para demostrarte a ti mismo qué es lo que realmente quieres hacer? Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con las personas que sientas que les pueden ayudar y te invito a darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. La felicidad al final es para mí un estado de conciencia, una forma en la que tú ves el mundo, te ves a ti mismo y te relacionas con el mundo. No es algo infinitivo, son momentos, pero podemos actuar para fomentar nuestra felicidad y nuestro estado de bienestar. Así que te invito a que cuando tengas claro qué es lo que quieres hacer, te pongas manos a la obra y pases a la acción. Mucho ánimo.